Saludos a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta plática informal, pero muy necesaria. Entonces estamos aquí tenemos en foco a Alejandra Cobo. Alex, saludos, buena tarde. Y también se encuentra con Buenas nosotros, tardes a todos, ¿cómo están? también se encuentra Frank, aquí con nosotros, el antropólogo. Bueno, ahorita van a saber un poco Bien, más. Y Lili, desde Argentina, saludos. Hola, buenas tardes a todos, saludos. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que nos trae por hola acá? Lili, ¿qué tal? ¿A qué venimos? ¿Qué es Sí, KINAM? ¿Qué es ustedes tres, los expertos, qué nos pueden contar al respecto? ja, yo En tengo esta, unas preguntas. sí, Una sí, sí. pregunta en concreto para Lili. Sí, eh, este, tengo entendido, me acaban de decir que estás preparando un taller o un curso, ¿o qué es lo que estás preparando? Sí, 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 estoy muy feliz de compartir y comentarles que quería Sí, realizar un taller de práctica de KINAM y también que venga acompañado con un poco de información sobre la toltequidad, ya que, bueno, tiene que venir de la mano. Aquí en Argentina, un taller de 4 encuentros, donde podamos trabajar una parte práctica y una parte teórica. Y bueno, y parte de este encuentro es un poquito para charlar sobre eso. Acá estamos con Alejandra, mi ok, gran maestra. Y bueno, mi idea es traer un poquito esta práctica psicofísica aquí en Argentina que no es para nada conocida. bien. Oye, Lili, ¿qué temas vas a tratar en este encuentro? Bueno, para empezar, van a ser 4 encuentros, como decía. El primer encuentro, vamos a tener una charla donde se va a explicar qué es Kinam, de dónde viene, el origen, qué significa esto de la toltequidad. Y vamos a tener una primera práctica trabajando con el rumbo sur, que está relacionado a las posturas que son posturas de pie, son las posturas que son también más amables para el cuerpo, y también las que nos ayudan más a conectar y a transformarnos a través de esta atención en cómo alineamos el cuerpo a ser más canales. Entonces, el primer día elegí trabajar esas posturas que son más amenas, sobre todo para la gente que no conoce el sistema, para ir de a poquito preparando el cuerpo, entonces cada día trabajar un rumbo en particular. Sí, yo te pregunto porque me interesa saber si también vas a tocar técnicas nahuálicas. Sí, 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 sí. De hecho, cada práctica vamos a finalizar trabajando la técnica nahuálica que corresponde a ese rumbo, y entonces sí se le va a dedicar un espacio. Y de hecho, el último día vamos a tener una charla que se trate de recapitulación y ensueño para poder hacer este vínculo entre la práctica psicofísica y las técnicas nahuálicas, que de hecho son muy importantes también para la práctica, forman parte de la práctica, el cuerpo físico como solo un vehículo y parte del resto de los otros vehículos que se trabajan con las técnicas nahuálicas. Ok, ok. Si me permites es una reflexión. Cuando doy clases, por lo general el público queda conectado. Es el momento de decirles, oye, esta misma noche empieza, no esperes para después, porque no hay que darle tampoco a esas prácticas una gran aura ni nada de eso. Empieza en este momento de manera humilde. Hay que aprovechar eso. Yo he tenido experiencias muy buenas dando clases y esa noche los alumnos sueñan porque Sí, se quedan sí. conectados. Ujú. De hecho, tengo una anécdota genial, si me permiten compartirla, que fue con vos Sí, sí, justamente en una charla que nos diste en un retiro de los que hacemos con nuestra compañera Montserrat. Que después de que diste la charla ese día, nosotros trabajamos la técnica nahuálica del ensueño y lo dijiste como si fuera un juego, como una broma, lo de, bueno, y a ver si esta noche todos se encuentran en el ensueño. Y nosotros lo planteamos desde ese lugar, como casi jugando, con el intento tan como simple de un niño, como decir, bueno, juguemos a que nos vamos a encontrar todos esta noche. Y al claro. día siguiente recapitulamos todos lo que sucedió la noche anterior y fue increíble las experiencias que tuvieron varios. Y de un grupo de bastantes personas, por lo menos entre 3 y 5, tuvieron experiencias de verse las manos, otros de volar, otros de estar Sí, paseando sí, entre sí. los cuartos. No, fue una locura hermosa con esto de, a veces uno se lo toma tan serio que crea presión y a través de la Claro, presión no sucede. Es como que de esa claro, manera también filtramos y fugamos claro. energía.
y que quizás la manera más inocente es desde simplemente liberar el intento, relajarse y ahí está. Y va a suceder si tiene que suceder y sí, Claro que es sí. increíble. Así es, sin expectativa egoísta. Sí, totalmente. Simplemente esperando que fluya la energía y viendo qué pasa. Y es lo que dices, cuando se presiona a uno mucho, puede uno hasta bloquearlo. Sí, Lo mejor con las técnicas nahuálicas es proponérselo muy en serio adentro de uno, pero ya cuando aflora la mente, tomarlo suave, ligero, para que el mono no se asuste. Porque si el mono se asusta, bloquea la técnica. ¿Ves? Entonces, sí. tranquilo, tranquilo, fluido. Si no pasa, no hay problema. ¿Ves? No voy a estar peor que antes porque antes ni siquiera me lo proponía. Y va a llegar un momento que ocurre. Eso sí, por dentro debe haber un intento serio. Sí, sí, sí. Y esta idea de enfocar la fuerza de voluntad con el intento, que ahí nos dimos cuenta también de cuán importante es eso, como que el intento pone a funcionar la fuerza de voluntad. Y qué maravilloso que es cuando la energía toma esa fuerza de voluntad y suceden cosas que uno no ni siquiera esperaba. No, Eso es sí, hermoso. sí. Y desde ahí ya nos quedó, que ahora todos los retiros jugamos a eso la última noche. Alejandra, tú también aplicas técnicas nahuálicas en tu Sí, curso. bueno, en las clases al final se hace una técnica nahuálica al finalizar cada práctica y Ajá. los cursos también, ¿no? Lili y Monse ya tuvieron su primer retiro, nosotros vamos a tener apenas el primero y por supuesto estamos emocionadas de practicar las técnicas nahuálicas, entonces las Sí, pondremos en práctica ya en grupos más grandes en el claro. retiro, a ver qué sucede, porque una cosa es hacerlo uno, ¿no? Estar ¿no? en tu casa o hacerlo Sí, con grupos chiquitos, pero ya sí. en grupos grandes, como dice Lilia, a veces el intento de todos nos lleva a poder como empujarnos y el espíritu llega a esos lugares, ¿no? En donde Los nos... grupos tienen ventajas y desventajas, eso hay que aprender. Y hay que Sí, saber usar. Y la sí, ventaja, por supuesto, es que el estímulo de los demás y el ver que los demás... claro. yo me he encontrado con alumnos que pensaban que no se podía hacer. Incluso varias personas me han dicho, oye, yo pensé que eso era solo para chamanes. Bueno, ¿cómo te imaginas un chamán? Tú, Uh-huh. un chamán es una persona común y corriente, no tampoco espere llegar a tener Uh-huh. un aura en la cabeza para hacer estas cosas. Uh-huh. Y el ver que otro lo hace, pues dice, oye, yo también puedo. Esa es la parte de ventaja. Pero también hay que tener en cuenta que la práctica real es en soledad. Los grupos entonces son para estimularse, pero la gente tiene que trabajar sola. Uh-huh. Una cosa que pueden hacer ustedes, ya que están directamente con la práctica física, es aprovechar el impacto del silencio. Porque ese impacto de silencio que hay cuando el alumno monta una postura o algo así, es meditación. De eso se trata. Uh-huh. Después le damos un nombre bonito como recapitulación, ensueño, todo, pero es meditar, es eso, es parar la mente un Uh-huh. rato y ya después empieza a pasar todo lo demás. Si tú trabajas desde un estado de silencio mental, estás haciendo la práctica nahuálica fundamental. A partir de ahí, cualquier cosa que hagas ya no va a ser un hacer cotidiano, sino el no hacer de que hablaba Carlos Castaneda. Uh-huh. Sí, y qué lindo como lo pones, Frank, porque muchos alumnos llegan con esta expectativa de una técnica nahuálica, pero eso es muy difícil. Y el simple hecho de realizar una práctica Sí, en conexión con el cuerpo, claro. manteniendo ahí la atención, ya es una técnica nahuálica. Es una meditación en movimiento y es una conexión que nos ayuda después, ¿no? A mantener este desarrollo psicofísico, ¿no? claro. Que después, Sí. ¿no? De Se hecho, habla. eso produce silencio. Hay un tema con las técnicas nahuálicas que vale la pena conocer. Hay un aspecto mecánico en ellas. Por supuesto que no son mecánicas, pero hay un aspecto que es muy mecánico, es la acumulación de tiempo de silencio. Por la vía a la que llegues, de silencio de calidad, es decir, silencio voluntario, no porque uno se deje echar a dormir como una piedra y ya, no es ese silencio. Y se va acumulando. Y llega un momento que la persona empieza a disfrutar el silencio interno, que no es la falta de palabras, ni la falta de canciones, ni nada de eso. El silencio interno es la falta de reacciones mentales. Es decir, de tener una actitud reactiva frente a lo que llega. Llega esto y ya yo lo conozco porque me dieron la etiqueta para clasificar. Ese silencio fundamental, de base, que puedes estar hablando pero lo sigues teniendo, es una cuestión de acumular tiempo. Incluso Castaneda decía que
que después de cierta cantidad de horas de silencio empezamos a descubrir un umbral en nosotros. Él ponía su ejemplo que era como de 11 minutos. Y pasado ese umbral, ya se instala el silencio por un largo rato. Es un ejercicio y claro que hay que intentarlo. Ya que están en esa situación, los ejercicios producen silencio, sobre todo al principio. Ya una vez que se convierten en rutinas, puede que no, porque ya tu cuerpo sabe cómo hacerlo y demás, y tu mente ya se va a divagar. Ahí tienes que encontrar otros recursos. Así es. Sí, Así es. sí, total. Qué bueno esto, como lo dijeron, lo de también acá que la gente en América del Sur no conoce tanto esta práctica, desmitificar esta relación que tienen con lo chamánico y con lo nahuálico, de imaginarse el chamán lleno de plumas en una cueva oculto y poder trasladarlo a cuestiones más prácticas y diarias, como realizar esta práctica que nos ayuda a desarrollar nuestro potencial de conciencia, abrir nuestra percepción, y que ya eso es un acto nahuálico, que entender que no requiere todo ese ritual, digamos, que uno piensa que lo rodea por falta de información, sino que trasladarlo a algo más simple, y ese también es gran parte de mi objetivo de traerlo acá, de llevar a una práctica más simple y accesible, y entender que justamente a través de buscar estos silencios podemos justamente ampliar nuestra percepción. Sí, ya que lo estás mencionando, y en atención al público argentino y en general en países donde circuló mucho la obra de Carlos Castaneda, hay que tener en cuenta que una cosa es como tú lo presentas en un libro que lleva su propio, y otra cosa es la realidad de tu vida cotidiana. Tú no eres un personaje de un libro. Tú tienes tu propia situación, no eres el eco de Carlos Castaneda, ni eres un chamán en la montaña, ni nada de eso. Entonces, uno tiene que encontrar su propio camino. Así es. No se trata del camino del otro, no importa que ese otro sea un gurú, no. El camino del otro no funciona, no importa cuán grande sea el otro, es el camino propio. Y lo curioso es que en realidad cuando uno le entra a las prácticas, uno descubre que son tan elementales como lavarse la boca en la mañana. Sí. No es nada del otro mundo, es lo que deberíamos estar haciendo de toda la vida. Lo que pasa es que vivimos en unas circunstancias, en una civilización muy atrasada en ese sentido, y bueno, nos parecen así una gran cosa, pero hubo épocas en la humanidad en que ni siquiera hacía falta un Castaneda, no había que decir eso, ya los niños lo sabían. Tenemos que recuperar esa ingenuidad y ese deseo de practicar de la época infantil. Por ejemplo, los niños hoy todavía, gracias a quién sabe quién, ensueñan. Todavía. Sí, Si la cosa sigue como va, se lo van a prohibir. Acaban de prohibir meditar en Rusia. ¿Saben esa historia? No. Es decir, si el mundo sigue como va, nos van a montar un chip para tener siempre una cancioncita o un rollito en la mente y no poder ser nosotros, sino solo el reflejo de lo que quiere la sociedad. Por eso yo percibo las técnicas nahuálicas como higiene. El entrenamiento físico no tanto, eso ya más bien un culto, pero las técnicas nahuálicas son higiene, es algo básico, para a partir de ahí empezar a hacer otras cosas. Sí, totalmente. Y también nos ayudan a ser seres humanos más libres. ¿Les escucho? Adelante. Al cabo, la libertad es ese anhelo que todos tenemos, que a través de esta práctica se puede expresar. A mí es algo que me enseñó mucho la práctica de Kinam, la libertad interior, y cómo eso se materializa en el exterior. ¿Y sí se escucha? Sí. ¿Se fue el sonido? No, yo sí te escucho. Y para complementar esto, Lili, es así, como mientras más vas practicando y más te vas sintiendo cómoda en este espacio, ¿no? Vas descubriendo estas vetas tan personales de quién eres tú, ¿no? Porque tienes más conexión contigo, te vas conociendo, ¿no? Y pues vas sabiendo más qué es lo que requieres, te vas escuchando más. Entonces, pues claro, tienes mucha más libertad, ¿no? A mayor vida interna y mayor libertad interna, tienes oportunidad de encontrar estas manifestaciones afuera también. Hola. Sí, totalmente. Sí, sí, totalmente, es así se siente. Por eso crear estos espacios donde estas prácticas sigan existiendo y se mantengan en la actualidad, que es en relación a lo que veníamos diciendo, si el mundo sigue este curso, bueno, hay que crear entonces espacios donde todavía exista esa libertad interna. Cuando por afuera todo parece tan coartado, crear espacios donde nos podamos expresar, por lo menos desde nuestro interior también.
Así es, así es. Y darnos cuenta que en realidad hay muchísima oportunidad de ser muy libres, ¿no? Y mientras más desarrollemos esta amplificación de la percepción y esta conexión energética, pues más vamos como dejando que se caiga esta visión externa de que estamos, ¿no? A lo mejor muy controlados ¿no? Por lo que Sí, nos rodea. Que en realidad, en mi punto de vista, es una forma de percibir, ¿no? O sea, nos sentimos atrapados porque es una forma de percibir y por eso las técnicas nahuálicas y la práctica de Kinan para mí es fundamental, porque es como si te rompiera ese cristal que te refleja, ¿no? Esta incapacidad de ser o de estar, ¿no? De ser libre. Entonces, pues sí, hay que empezar a ampliar la percepción con la práctica. sí, sí, totalmente, totalmente. Es así, es una forma de percibir también la sensación de estar controlado constantemente o coartado de alguna manera, sí. Sí, las Exacto. técnicas neurológicas en ese caso, uf, es lo que más ayuda. Así es. Y nos dan chance de ver esas grietas por donde uno puede pasar y no sentirte, ¿no? Que estás dentro del sistema, por así decirlo, ¿no? Sí, ¿No? sí, Es, sí, totalmente. es maravilloso. Entonces, sí, no, maravilloso que vayas a hacer esta, pues esta como alianza entre, ¿no? Entre México y Argentina y que lleves allá toda esta información tan importante y tan valiosa para, ¿no? Pues para el sur, para nuestros hermanos ¿no? Sí, sí, sí. Latinoamericanos. Sí, para mí también casi que hasta es un compromiso social, pero un compromiso como totalmente adquirido desde el corazón, como con voluntad. Lo quiero Claro, hacer. Siento que es también este pasado latinoamericano que tiene que levantarse nuevamente y entender que éramos una gran confederación, que compartimos muchísimos valores, que tenemos muchas cosas en común que a través de todo el prejuicio de la conquista casi que nos lo impusieron ver de otra manera. Entonces así es, volver a recuperar también estas bases, estas similitudes que tenemos. así es, así es. Y qué importante, porque ya, o sea, somos lo que somos, ¿no? Ya ahorita somos justamente todo este amalgama ¿no? De circunstancias y cómo podemos reconectar y encontrarnos a partir de abrirnos estos espacios internos y, y manifestarlos afuera con nuestros hermanos para poder tener pues ¿no? Pues un conocimiento más responsable sobre todo de quiénes somos y de dónde venimos, que creo que eso se me hace Sí, importantísimo. sí, totalmente. Por eso la verdad que yo estoy con mucha gratitud de contar con el apoyo de ustedes, no solo porque yo no conocía la práctica de Kinam y la toltequidad antes de estar ahí viviendo en México un tiempo largo, y lo conocí gracias a ustedes, que bueno, en gratitud con eso y también una forma de seguir, de devolver y de contribuir, de que no quede en un solo espacio. Ayer Ah, también lo estábamos hablando, que siento que es algo que cuando uno descubre que realmente hace bien, y eleva las virtudes del ser humano, también ayuda justamente a cambiar el entorno, a donde sea que uno va, ujú. pudiendo crear estos espacios, y me parece que sí, que correspondía. Así que estén ustedes aquí del otro lado también en este taller es una forma de demostrar esa unión. Ah, y Sí, se perdió ahora tu justo, sonido no, también. sí, el micrófono, pero bueno, Estaba El sonido de todo. aprovecho, No me dejes aprovecho para sola. hablar un poquito. Eh, en la publicación de bueno, deja saludo a alguien que anda por acá, a Loloy Milón, que está desde Chile, a Rom MDSA desde México y Chile, Adrián Ortega en Tlaxcala, entonces Carlos Bravo desde Chiapas también. Entonces es un buen horario, justamente para la gente que está allá en el sur. Y en la publicación donde anunciábamos esta transmisión, nos preguntaban si era una especie de yoga el Kinam. Y en ese caso, digamos, para la gente que no lo conoce y que está allá en el sur, y bueno, en general, en todas partes del mundo, hay algunas posturas que se parecen muchísimo al yoga. ¿Qué es la diferencia entre el
y el Kinam. Bueno, ya aprovechando que estaban hablando sobre estas técnicas nahuálicas, ¿no? ¿Qué nos podrían comentar? ¿Quién quiere contestar? ¿Qué es? Bueno, A yo ver, puedo decir Lili. lo que percibo desde, Ya, desde mi experiencia, ¿no? claro. Es una buena apreciación, pero creo que tiene que ver, por lo menos por lo que yo percibo, porque tiene otras raíces. Tiene raíces del antiguo México, de la náhuatl, de esta confederación que era este territorio antes de la conquista. Y entonces, por más de que las posturas también puedan parecerse al tener otras raíces y estar asociado a esta filosofía de la toltequidad, creo que tiene otros rasgos entonces y está conectada con otros elementos. Entonces, porque sí hay mucha gente que me pasa que le dicen yoga tolteca, yoga tolteca. Entonces, yo creo que quizás viniendo de otra raíz podríamos instalarle esta nueva forma de llamarlo en vez de yoga tolteca, instalar como modelo Kinam o Moyectilía, de dónde viene el origen, el nombre, eh, para también marcar esa diferencia que tiene otra raíz. Entonces, es otro sistema, es un sistema psicofísico, también tiene posturas, pero tiene otra raíz. Ujú, así es. Y a mí lo que también creo que es importante ¿Seguimos es, conectados? sí, Sí, estamos conectados. lo que se me hace importante en la parte del KINAM, ¿no? A diferencia, ¿no? De a lo mejor otras disciplinas, porque todas las culturas madres han tenido disciplinas físicas importantes, psicofísicas importantes, espirituales importantes, pero eh, esta tiene una característica, ¿no? Pues muy especial que es uno, el desarrollo del potencial completo del ser humano, no solamente la parte espiritual, no solamente el ascender y el iluminarse, sino es yo como ser humano, mi parte física la llevo ¿no? A un gran desarrollo, mi parte emocional la llevo a un gran desarrollo, mi parte espiritual, la perceptual, y estamos en constante contacto con las dos, con el nahual, por así decir, ¿no? Con la parte de conexión universal y el desarrollo completo del ser. Es lo que yo entiendo, en la toltequidad también la parte del cuerpo físico y el estar en la tierra, en este lugar, era muy importante. Era parte de este equilibrio, de estar tanto allá como acá en una completa conexión y una completa conciencia también de que este cuerpo es la herramienta para poder conectar con estas otras áreas y estar en completo equilibrio. Que eso para mí es importantísimo, no solamente el tratar de llegar a la elevación y a la iluminación, ¿no? Sino el desarrollo completo aquí y ahora durante el tiempo que yo esté en la tierra, ¿no? El servir a la comunidad, el estar en, en este estado y bueno, no sé, es mi percepción de lo que es Kina y mi experiencia con lo que llevo, ¿no? Sí, Fíjate, ¿se me escucha? Sí. sí. Fíjate, Alejandra, que en las culturas y en las civilizaciones de aquí de América no se desarrolló el concepto de pecado original, Uh-huh. lo Maravilloso. cual te indica que ese concepto es posterior a la deglaciación. Uh-huh. Aparece en el viejo mundo, pero no acá. Quiere decir que ese concepto surgió después que se quedaron separados los pueblos. Pues bien, al no subir ese concepto o no ser, digamos, un concepto moral, sino simplemente una imagen de que, bueno, ya salimos de la naturaleza, no somos animales, tenemos un deber frente a nosotros mismos, pero no en el sentido de un pecado original o causa de un dios o de un diablo. Pues bien, eso cambia las cosas, porque entonces la vida no quedó dividida en dos partes, la parte espiritual, la parte material, ¿no? La vida era una sola. Una sola. Así. De hecho, no había parte material. Toda la vida era espiritual. Y sobre esa base, entonces se trataba de dignificar todo. Ahorita mismo, hoy he estado trabajando en un texto náhuatl, donde el padre le educa a su hija pequeña y le está explicando esto paso por paso. Y tú percibes que se trata desde que se levanta hasta que se acuesta, de darse cuenta que está en una situación especial por el hecho de percibir.
no por el hecho de que haya un Dios ahí arriba que lo esté manipulando, pues, su gracia ni nada de eso, sino por el hecho de percibir. Y después de eso, hacerse merecedora de ese hecho, porque cuesta trabajo, porque es un acto finalmente un acto que implica depredar animales, depredar vegetales, ocupar un espacio social. Bueno, hacerse merecedora, devolver eso. Estaba yo pensando, ¿no?, en ese enfoque tan diferente de lo que tenemos ahora, donde las religiones nos han enseñado a adular un espíritu para ganar algo, y los sistemas políticos también. Aquí se trata de adular para ganar. Incluso cuando vamos a una disciplina como Queenan, estamos pensando, ¿qué gano yo con esto? Eso es un implante. Eso nos lo han metido. La pregunta real es, ¿qué gano yo con no tener educación, con no tener cultivo? ¿Qué gano yo con eso? Sí. Sí, es mucho más práctico. Lo siento tan, tan actual y con tanta posibilidad de aplicarse a hoy. Es acción total. En todo momento es tener que actuar. Y no solo el trabajar la mente, sino es el desarrollo completo del ser. Sí. Aplicado a la hora, aquí, a lo que puedo aportar hoy en el lugar en donde yo me encuentro, ¿no? Sí. Y cómo me voy haciendo merecedor y cómo mi camino puede ir purificándome, ¿no? O puede ir limpiándome de todo lo que no necesito, y cómo eso también va a impactar a mi medio y en donde yo me encuentro, Claro. ¿no? Y creo que la práctica de Queenan en aquella época la hacían justamente para eso, para estar cada vez mejor en aquello en que se ocupaban. Sí, ¿No? siempre recordando que las prácticas, como tú mismo mencionaste hace un rato, las prácticas psicofísicas son universales, aparecen en todas las épocas. Mientras más para atrás nos vamos en la historia humana, más importantes eran. Por razones prácticas. Si llegamos al paleolítico, ahí había que estar entrenado físicamente y psíquicamente o no sobrevivía. Sí. Son cuestiones prácticas para empezar. Por lo tanto, aparecen en toda la Tierra. Esto responde a una pregunta que nos transmitió Chignawi sobre yoga y Queenan. A mí en lo personal no me molesta que se use comparativo yoga tolteca si se entiende por yoga un sistema en general de ejercicios, que la palabra yoga ya tiene dos acepciones. Por un lado es el sistema propio de la India y por el otro lado quiere decir un sistema de entrenamiento, ¿no? Sin embargo, al alumnado hay que aclararle que aunque la práctica es universal y aparece en todas partes, cada cultura la asumió a su manera. Conocemos las técnicas de yoga porque hubo 4 o 5 intelectuales en el siglo XIX que fueron a Europa y las transmitieron. Si no hubieran hecho eso, no conoceríamos el yoga hoy. Si tú te vas para China, vas a encontrar técnicas similares. En África también, en el mundo islámico también las hay. Incluso en la Europa medieval se desarrollaron varios sistemas, y en la Europa antigua también, en el mundo helénico, se desarrolló por lo menos un sistema de entrenamiento del cuerpo y la mente. Luego, en todas partes vas a encontrar esto. Y también en América. No necesitamos entonces una importación del viejo mundo. Pero una vez dicho esto, hay que tener en cuenta otras dos cosas. La primera es que las culturas y civilizaciones de América y las culturas y civilizaciones de todo lo que es la parte del Pacífico hasta llegar a Indochina forma parte de la misma cuenca cultural. Extrañamente, a diferencia del Atlántico, que es un océano que separa los pueblos, porque es difícil de transitar, el Pacífico siempre ha sido un camino de ir y venir. De manera que todas estas culturas de la cuenca del Pacífico tienen un trasfondo común, y estoy hablando ya de algo cultural, no biológico o psicológico. Sí vamos a encontrar entonces técnicas comunes en todas partes, no porque hayan surgido en la India, sino porque la India las importó de donde mismo las importaron todos los demás. El segundo elemento a tener en cuenta es que ya en tiempos históricos, hace quizás unos 3.000 años, cosas así, empezó a haber contacto marítimo según las evidencias materiales. Según los hallazgos que aparecen en el fondo del mar, anclas y cosas así, sabemos que hubo contacto marítimo entre India, China y las culturas de América, tanto California, México, como Perú y Ecuador. Pues bien, es inevitable que haya intercambios.
un asunto que tiene que conocer el estudiante es que las posturas que hoy se llaman Quina aparecen desde la época olmeca. En América, en México, mientras más para atrás te vas, más abundantes son. Es sorprendente. Luego, no cabe la importación del yoga, porque el yoga es posterior. Sí cabe la posibilidad de que haya habido exportación de técnicas hacia Asia. Esto no lo digo yo. Esto lo dice un libro sagrado hindú. ¿Saben esa historia? En la mapada que aparece la palabra chamán. No, ese es el Dhammapada, ese es el discurso, el primer discurso de Buda. Sí. Ese ya es del 500, digamos, 400 y pico antes de Cristo, pero hay un texto hindú tradicional que aparece en diversas obras hindúes. Es un mito, en realidad, es un mito que aparece tocado así en diversas obras, incluso en el Bhagavad Gita, donde se dice lo siguiente. Se lo voy a contar porque puede ser capaz que pueda ser útil para algo. Se dice que Krishna tenía un alumno, se llamaba Arjuna, o Arjuna se conoce. Bueno, después que Krishna lo entrenó, le dijo que Arjuna estaba interesado en el chamanismo. Y Krishna le dio un entrenamiento, vamos a decir así, religioso, ¿no? Teológico y eso. Pero Arjuna quería seguir y Krishna le dijo, mira, de aquí en adelante lo mejor es que te mande con los chamanes. Y lo mandó con un pueblo que se llamaba los Nagas. Los Nagas. Ahora, fíjate las instrucciones que le dio. Para llegar con los Nagas, tuvo que fletar un barco y atravesó el océano y llegó a un país que allí, en esos pitos, le llaman Patala. Patala literalmente quiere decir antípoda. Patala, tierra hacia los pies. Antípodas, es lo mismo. Bueno, el caso es que allí Krishna estuvo varios años, estuvo como 3 años, hizo relación con un líder local de Patala que se llamaba Apalala Naga, el Naga Apalala. Y este señor tenía una hija, por cierto, es un chisme. Esta hija se llamaba Ulupi. Y Krishna se casó con esta mujer y se la llevó para la India. De hecho, la esposa de Krishna era extranjera, venía de Patala, se llamaba Ulupi la joven. Pues allí fue donde aprendió, vamos a decirlo así, nahualismo. La pregunta que me hago es, además de las técnicas psicofísicas, de las técnicas psicológicas, ¿no habrá venido también algún tipo de entrenamiento? Porque los olmecas en ese momento estaban en su esplendor. Eso hay que tenerlo en cuenta. Solemos pensar en el viejo mundo y el nuevo mundo, pero como dice Blavatsky en la doctrina secreta, es al revés. Digamos, las culturas, las civilizaciones surgieron más temprano en América y no solo eso, sino que tienen un entronque paleolítico que las hace muy arcaicas en sus formas, las hace antiguas. Luego es sin ningún tipo de deseo de controvertir ni nada, son datos, pero los pitos puede que tengan algo de razón. Sí, también como para reivindicar esto de la cultura de América Latina y dejar de mirar siempre hacia afuera, como entender esto de que nos enseñaron a creer que no había nada, que no quedaba nada, y así pensamos, entonces siempre pensamos que viene de otro origen, que acá no hay nada, que acá no había conocimiento, no había sabiduría. Y ahora tratar de instalar esta idea de que el conocimiento y la sabiduría venga desde la experiencia propia, venga desde practicar realmente y ver qué estás sintiendo, qué estás experimentando. Y aprender desde ese lugar, eso para mí es lo revolucionario, como es volver a poner en el lugar que se merece todos los conocimientos que ya existían, que ya tenía este territorio. Esto que dices, qué bueno que lo dices, porque no se trata de un interés vocacional. Hay que trabajar seriamente para limpiarse de formaciones educativas, culturales que tenemos. Para limpiarnos. Por ejemplo, a mí, recuerdo ahora que mencionaste eso, me estaba acordando que en la escuela a mí me enseñaron que la historia comienza en Europa hace 2200 años, cosas así. Y que pueblos que no tienen división de clases de estilo europeo simplemente no tienen historia. Por lo tanto, por supuesto, en América no hay historia. En África menos. Así es. Esa es la lección que me enseñaron. Hay que salirse de eso. Hemos heredado 500 años de desinformación. Es que hay que decirlo. No es una posición, no es una conjura, no es que estemos viendo visiones, es que se puede probar con datos. A mí me enseñaron, por ejemplo, me enseñaron esto, te voy a decir. Lo poquito fue un solo día que se dedicó en la escuela a hablar de los nativos del Caribe,
Me dijeron que solo sabía y ser una persona, hasta un animal, una urraca puede distinguir 3 de 2. Bueno, ¿se sigue escuchando esto? Te fuiste un momentito, que era, sí, se te fue, no Hola. alcanzaba a escuchar lo que te dijeron en la escuela. Tampoco. Nos dejaste Le dije así. que en la escuela me enseñaron que contaban hasta 3, ¿sí? 3, porque ya no les alcanzaba la mente para seguir contando. Wow. Ya después con el tiempo me enteré de lo que eran matemáticas anahuacas y cosas así. Es más, hace cosa de un par de años me enteré de un dato sorprendente, y es que había en Cuba una orden sacerdotal. Esta fue reportada por Cristóbal Colón. Esa orden tenía un nombre maya. Se llamaba Maquetauli Guayaba. Maquetauli Guayaba. No tenía nada que ver con las guayabas. Que en maya significa la hermandad del tonal, la hermandad de la fecha natal. Wow. Se vestían de blanco todos completos, así se daban el pelo largo y no salían de día porque razones religiosas. Pues bien, nos engañaron. Hay una diversidad cultural, hay una riqueza cultural. Primero, que vale la pena rescatar por razones estéticas y por razones de sensibilidad. ¿Ves? Y segundo, por razones prácticas, porque hay información acumulada durante milenios por una tercera parte de la humanidad. Sinan es solo un granito, entre tantas cosas que hay que hacer, pero bueno, por lo menos es algo ya. Y también por responsabilidad. Yo creo que hay que empezarnos a ser responsables de quiénes somos y pues profundizar un poco más en nuestras raíces, porque entonces sí podemos saber de dónde venimos y qué es lo que nos mueve y hacia dónde queremos ir. Y nos da una identidad y un sentimiento también de valía, el decir, ¿no? Ve todo lo que hizo, ¿no? Todo lo que traemos de información y en qué momento vamos a dejar, como dice Lili, de buscar allá afuera, ¿no? Del otro lado del charco, por así decir, lo que pensamos que es mejor para nosotros cuando tenemos toda esta información y en mi visión y en mi experiencia, esta información es la que a mí hoy me está dando las herramientas y como el peso para poder estar en la vida en la que estoy hoy. Sí, da mucho ánimo también. Las respuestas que estoy buscando hoy me las está dando la toltequidad, ¿no? Sí. Tantas herramientas, porque es práctico y porque es simple y porque es, te acomoda en el cuerpo, porque habla de la experiencia propia y no te exige ser alguien que no eres, no te exige ser un Dios, no te exige ser tú al 100% en todo momento. Sí, sin poses mentales. Sin poses y no te lanza hacia afuera, sino al contrario, te regresa todo el tiempo hacia ti, a que te observes, a que estés, a que te habites en todo momento y tengas esa posibilidad de, ¿no? Pues de ser en ti, ¿no? Claro. Entonces, es un camino de autodescubrimiento. Bueno, sí. también, Alejandra, tienes que tener en cuenta una cosa. Hablamos de la civilización anahuaca, la cultura tolteca, pero la verdad es que es chamanismo. Acá en América los chamanes no fueron expulsados a las montañas, no fueron quemados. Al contrario, fueron recibidos en la sociedad. Estamos hablando de milenios y milenios de experiencias de todo tipo. Tú te imaginas todo lo que se perdió No. por la invasión. Por eso lo que queda hay que atesorarlo. Así es. Y justo, perdón, lo que tú hablas del yoga, siendo rápido la comparación, o sea, el yoga nunca se rompió esa línea de conocimiento y aquí se rompe y todo lo que se perdió ha costado tanto trabajo volverlo a sacar y mucho ha sido intuitivo. Tu mismo trabajo, mucho ha sido intuitivo, Frank. Sí, es algo que, bueno, hay que usar técnicas de Claro. investigación y demás, pero también hay que tener olfato para no perderte en un atajo investigativo y dejarle la vida a ese atajo. Para entender, yo uso 2 métodos en la investigación. Uno es matemática, uno es fragmentar el problema, pero sin perder de vista un sentido integral. Claro. Porque si no, pues ya me pierdo. Es mi esperanza, por ejemplo,
que haya un desarrollo, una investigación similar, o puede que mejor, en Perú. Algunas de las posturas de quina más antiguas aparecen en culturas peruanas, son incluso más antiguas que pero mucho más antiguas que las olmecas. 1500 años antes de los olmecas ya aparece todo un friso de practicantes en posturas que tú identificarías en el acto. Wow. En Perú, 1500 años antes de los olmecas y unos, que te voy a decir, 3000 años antes que se desarrollara el yoga en la India. Luego, eso va a dar sorpresa el día que se le preste atención, pero hay que hacerlo rápido porque esas cosas se pierden. Te tengo una pregunta, Lili, sobre la palabra tolteca. ¿Se conoce allá en Argentina la palabra? ¿Se usa? Se mal conoce. Los que la conocen con esta acepción de tolteca como morador de Tula, y es eso también lo que estamos tratando de reivindicar con el Quinam y explicando esto de que del hecho de ser tolteca no hace alusión a un pueblo, sino a un estilo de vida, a un estado de ser, a justamente esto de encontrar la sabiduría desde un camino propio, desde la experiencia. Y a mí me encanta hacer esta similitud, que siempre lo digo, de toltequidad o toltecayotl con Sumac Causal acá en el sur. O sea, ahí en náhuatl es toltecayo, en quechua se le dice Sumac Causal, pero se traduce también como el arte del buen vivir, el arte de vivir bien. De hecho, en Aymara, en Bolivia, se le dice Sumac Amaña, que es muy parecido, pero significa lo mismo, vivir bien, vivir en armonía. Y creo que esos conceptos están tan relacionados porque es en realidad de lo que se trata. Y entonces también a mí me hace mucha ilusión y es uno de mis objetivos de transmitiendo esta práctica, también volver a cambiar eso de cuando dicen tolteca, sí, de Tula, como que tolteca es alguien de una región en particular y no le estamos dando esta visión amplia que realmente tenía. Claro. Claro. Oye, ¿y el concepto castanediano de tolteca se conoce allá? Sí, está también más relacionado con esto del nahualismo y el chamanismo. Todo lo que es más como Castaneda de este lado está súper relacionado con el tema de las técnicas nahuálicas, sobre todo el tema del ensueño. Lo que más llama la atención acá en Argentina, por lo menos, es decir Castaneda y se acuerdan de lo de las manos y así. Claro. Es muy relacionado al ensueño, sí. Sí, Jonathan quería platicar algo. Tenemos aquí a María García Tobío, Tobío, no sé cómo se pronuncia el último, perdón, que está desde Catamarca, en Argentina, y ella nos comenta, por ejemplo, dice, estoy aprendiendo la tensegridad, ¿se podría combinar con el Quinam? Interesante pregunta, está bueno. Es que a mí me encanta que digan eso porque es que cuando es que Quinam es biotensegridad en todo momento. O sea, es la forma de mantener esta fuerza de energía en un flujo de fuerzas opuestas también para mantener el equilibrio, ¿no? Entonces, todo el tiempo tienes que estar consciente de hacia dónde va la energía cuando estás haciendo una postura de Quinam. Hacemos movimientos ¿no? Bueno, lo van a ver con Lili, ¿no? De subir la energía, ampliar el huevo energético, de mantenerla también en el centro, de movilizar la energía de los cuellos, de utilizar mucho las manos. Hay muchos machomanas con mucha energía en las manos. Las manos es prácticamente por donde puede salir, por eso sanamos a veces con las manos, porque por ahí es por donde sale o por donde puedes jalar energía, plantas de los pies también, ¿no? Entonces, la biotensegridad no es solamente los movimientos de Castaneda, sino también el movimiento consciente en conexión son movimientos de biotensegridad. Y en Quinam los hacemos. Me parece apropiada esa pregunta porque me la hacen a cada rato. Y algo a tener en cuenta es esto. A ver, tensegridad no es un término que inventara Carlos Castaneda. Tensegridad es un término de la arquitectura. Se usa desde hace mucho tiempo. Muchos años, exactamente. Significa... fuerzas opuestas que mantienen el equilibrio. Lo dice la palabra. Tensegridad significa conseguir una integración, es un equilibrio, a través de tensiones. Exactamente.
Eso exactamente es lo que significa Kinam, aplicar una fuerza para conseguir el equilibrio. De manera que desde el punto de vista etimológico, sí, es la misma cosa. Ahora, vamos al sistema de Carlos, porque Castaneda diseñó un sistema específico. Es que busca más o menos lo mismo y trata de aplicar, de hecho, conceptos arquitectónicos, de diseño arquitectónico, a los ejercicios que él hace. Una cosa no quita la otra, se complementan perfectamente, no hay ningún problema. Son sistemas que te ayudan para algo. Hay algo con las prácticas de tercegridad que a mí me llamó la atención desde el principio, cuando todavía no se llamaba tercegridad, hace pero mucho tiempo de esto. Me llamó la atención lo siguiente. Carlos dice que extrajo esas posturas, esas prácticas del ensueño. Lo dice con toda claridad. En realidad lo que está diciendo es que son para practicarse en el ensueño. Recibirlas desde fuera es no hacer la tarea completa. Es demasiado fácil, demasiado sencillo. Hay que meterse allí donde se metió Carlos y recibirlas. No es tan difícil, es de hecho inevitable. En cuanto uno empieza a ensoñar un poco, empiezan a surgir estos movimientos y demás. Claro, hay que admirarle a Carlos su capacidad de memorizar eso y después levantarse tempranito o en la madrugada y apuntarlo y demás. Eso, mi respeto para Carlos. Ahora, cuando nos vamos a la iconografía antigua de México, fíjate que no aparecen las posturas en sí de tercegridad, los movimientos de tercegridad. Tal vez por una razón. Y es que la tensi es muy dinámica, es puro movimiento. Y en una época en que no había manera de representar el movimiento, tenías una pieza de barro, un pincel para pintar, solo podías fotografiar la postura, no en sí su movimiento. De manera que las imágenes que aparecen en América Antigua son más parecidas al yoga. Exploran la estaticidad, exploran el estado, exploran el sostener el estado. A diferencia del yoga, en el Kinam sí hay bastante atención en la transición entre posturas. Eso es un tema que, bueno, ya ustedes están desarrollando. Ahí yo no me meto porque de hecho a mí no me da el cuerpo para eso, pero lo veo porque incluso algunas figurillas, tú ves que, por ejemplo, el artista hizo 3 copias de la misma piececita en diversas posturas. Quería representar el movimiento. En un vaso aparece una persona que levanta un pie y de pronto aparecen como 4 o 5, el mismo pie en 4 o 5 secuencias. Y así hay muchas imágenes que dicen que había movimientos de transición, pero también le daban importancia a lo estático. ¿Por qué? Porque hasta cierto punto, al movernos y demás, nosotros nos sentimos confortables, estamos en la casa, es lo que hacemos siempre. Pero cuando te quedas quieto, la mente se inquieta. La mente dice, oye, ¿qué onda? ¿Te vas a dormir o qué? ¿Ves? Por eso es que la disciplina del yoga, la disciplina de Kinam, busca ese trabajo interno. Y también busca sostener posturas icónicas o posturas simbólicas para afectar sistemas glandulares. Eso solo puede conseguir manteniendo la postura un rato, que provocan determinados estados, ¿no? Pero bueno, ya eso es para prácticas más avanzadas. Yo sugiero empezar suavemente. Así es. Muy bien. Lili, ¿cómo piensas entonces enfocar todo esto? Me dice que vas a empezar por el sur. Sí, vamos a hacer 4 encuentros. Vamos a hacer primero práctica del sur, luego vamos a trabajar práctica del rumbo este, luego práctica del rumbo norte y vamos a finalizar con práctica del rumbo oeste y alguna postura del rumbo central, como para al finalizar ahí el curso, trabajar también con la técnica del ensueño. Las posturas del rumbo central solo vamos a trabajar una con la variante más cómoda, que es la del pano, la del puente, porque vamos a hacer las adaptaciones para que todos la puedan realizar y que no tengamos que andar invirtiéndonos y poniendo en riesgo la salud de nadie, ni hacer cosas locas, sobre todo porque al mostrar la práctica de una forma también cuidada y respetuosa, cuidamos esto, de que alguien no venga a la práctica, se rompa todo y después diga, no, eso es terrible, no vayan aquí, que es lo que no queremos. Así que sí, por eso la idea es trabajar solo una postura del rumbo central, pero sí, a mí me gusta mucho orientar las prácticas dependiendo la energía del día del calendario, pero en este caso decidí ordenarlo de esta manera para que sea más ameno para el cuerpo, para que pasemos de pie, de sentados, luego agazapados, agachados, y por último ya recostados y la última, la del rumbo central. Oye, y tú le explicas a tus alumnos el sistema cosmológico. Sí, la idea es
cuando comenzamos la práctica, bueno, primero en el taller se va a dar justamente una charla un poquito orientada a eso, y luego después explicar, por ejemplo, esto que estaba diciendo al comienzo. Si empezamos con la práctica del rumbo sur, corresponde a las posturas que son de pie, canalizar la energía, distribuir la energía en el cuerpo, o sea, para qué sirven, qué efectos tiene y por qué lo estamos haciendo de esa manera. Y en este caso que la técnica nahuálica es el recorrido del cuerpo, el recorrido corporal, también de qué manera se hace, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, dependiendo de qué es lo que estamos buscando y así. Y lo mismo en cada sesión, en cada práctica, explicar con qué está relacionado y con qué tiene que ver. Con esto de que también cada rumbo está orientado a un elemento. Y entonces ese elemento qué relación también tiene con nuestro cuerpo y cómo lo podemos trabajar. Okay. Oye, ustedes como profesora les quiero hacer una pregunta. Ustedes habrán notado que en cada rumbo, en cada categoría de posturas, de manera general, la atención tiende a posarse en determinada parte del cuerpo, que es propia. Entonces, por ejemplo, en el sur se posa en el contacto con la tierra y en la verticalidad. Es pies y coronilla. ¿Muy bien? Sí. Y Sí. manos también, yo diría un poco también las manos. También, Bueno, según cómo las muevas. Pero las manos son el bordado que le pones. Pero la postura básica finalmente es una verticalidad, es oponerte a la fuerza de gravedad. Sí, yo más que los pies también diría la orientación del coxis, de la finalización de nuestra columna, como esa relación, y acá también tiene que ver, que a mí me encanta cómo hicieron el profesorado Ale y Delia, de cómo explicaban también en lo que tiene que ver a nivel anatómico, biomecánico, de esta relación que tiene, de si nosotros llevamos la atención, teniendo en cuenta esto de la biotensibilidad, de estas dos fuerzas opuestas, a la parte final, al coxis, y luego a nuestra coronilla, y podemos empezar a llevar esa atención y a distribuirla a lo largo de nuestra columna, hasta casi que literalmente uno puede sentir cómo va creando espacios disponibles, donde la energía puede circular a través de nuestra columna como canal, pero porque estamos creando como esos micromovimientos. Es como, a mí me gusta decirlo, cuando nos ven de pie, y pareciera que por fuera no está pasando nada, pero por dentro estamos activando un montón de espacios, estamos creando disponibilidad energética, estamos creando, sí, energía disponible para el movimiento, pero también desde un estado de atención, y eso es lo maravilloso, como unir esta atención al cuerpo físico y a la vez como canal, y a la vez en estos dos puntos, y que cuando hagas las posturas, seguir sosteniendo esta relación entre coxis y coronilla, entre este espacio. A mí me encanta decir Akatul, ¿no? La caña, como que estamos erguidos pero no rígidos, estamos erguidos pero tenemos disponibilidad de movimiento. Eso me parece hermoso, esa forma como, esa belleza en el cuerpo y en el movimiento. Mi pregunta va por esta imagen que me crean a mí las posturas. Las del sur me crean la idea de una columna con puntos de apoyo donde quiera que descanse el organismo, es decir, pies, el coxis, como dices, los hombros y acá arriba. Pero, por ejemplo, las del este me dan la idea de una pirámide. También hay una estaticidad y hay una verticalidad, pero es diferente de las del sur. No llega a ser una expansión horizontal, sigue siendo vertical. Pero en cambio, las del norte percibo una expansión horizontal. De pronto me parece que es como alrededor. Pues ahora que lo dices, puede ser. O sea, para mí las posturas del norte lo que crean es como un círculo energético de estar listos, ¿me entiendes? No es, quizás no es tan expansivo o tan elongado, sino es más concentrado y más fuerte, porque estás en estas posturas de acecho, ¿no? En donde la atención está atenta para salir en cualquier dirección, pero es más como si fuera una bola energética lista para salir en cualquier momento, ¿no? De hecho, cuando estás acechando y subes la mirada a unos 10 grados, se corta el acecho. Sí. Está en la horizontal. Sí. Qué bueno que se han dado cuenta de eso. Oye, y por otro lado, las posturas, por ejemplo, del oeste, percibo que es una extensión también horizontal, pero diferente del acecho. El acecho es como si estuviera en el medio, como el aire, mientras que el oeste tú te extiendes por la tierra. Sí, pero el centro está más en la parte del cinturón energético, más hacia el core que le llaman. Es como si lo que sostiene estas posturas es la fuerza central del cuerpo para de ahí poder ir hacia lo largo. Pero la fuerza, el trabajo ahí está en el ombligo, justamente, en el mero centro, de mantener
de mantener esa energía del ombligo yendo hacia adentro, hacia la columna, pero también la columna yendo hacia el ombligo, como un sándwich, ¿no? En toda la parte central del cuerpo. Y es muy distinta la energía, se siente muy diferente. Por eso les pregunto, porque son cosas diferentes y me parece que vale la pena explorar todo eso, todas esas sensaciones sutiles, ¿no? Así es. Que de pronto por la conversación o algo se te puede ir, pero yo percibo una coherencia por rumbo de postura. De hecho, en las posturas del centro son... Es otra cosa. Es una vuelta. Es una locura. Es una experiencia. En sueño, por ejemplo, hace algún tiempo soñé y hacía una postura del centro. Como mismo la hacía, desapareció el suelo y me dio un poco de miedo. Me dije, oye, pero al mismo tiempo, ¿cómo te va a dar miedo? Pues no hay nada con lo que choques, síguele a ver a dónde llegaste. Y es impresionante, es impresionante. Sí. ¿Y a dónde llegaste? No mejor ni hablar de eso, pero es muy... es cortar amarras que tenemos en la mente que son inútiles, cosas que no hacen falta. Y que luego a partir de esas amarras vamos definiendo la vida. Porque no hay que olvidar que todo esto es práctico. Si estamos cortando esas amarras es para poder llevar una vida mejor, no para regodearnos en desarrollos espirituales, ¿no? Es algo muy práctico. Así es. Sí, eso es lo hermoso de las técnicas nahuálicas. También nos ayudan a descubrir también cuántos miedos tenemos que a veces son tan internos que ni siquiera sabíamos que estábamos ahí hasta que nos lo enfrentamos en la cara con el miedo y decimos, bueno, sí estaba y aparece. Y cuando uno lo puede llegar a romperlo, a disolverlo, a trascenderlo, realmente existe esta sensación de libertad de nuevo, de sentirte más libre por dentro. Y eso después lo expresás también, lo expresás fuera. Eso. Yo pienso que las técnicas nahuálicas deberían enseñarse en las escuelas primarias. Sería buena parte del problema es porque ya llegamos de viejos. Y entonces le tenemos miedo al coco. Pero un niño no. Un niño está fresquito. Si tú me pregunto, ¿cómo es que no le enseñan a los niños en las escuelas a meditar? Eso es elemental para poder usar la mente después, para no ser víctima de cualquier predicador, ni de cualquier secta, ni cosas de esas. Hoy día tontas que carga a la gente toda su vida. ¿Cómo es que no le enseñan, por ejemplo, a acechar? Es decir, a observarse a sí mismo y observar al medio y encontrar la relación. Eso son, o a ensoñar. Sí, eso es. Que se puede hacer, está probado porque en Anagua esa es una materia básica en las escuelas. El ensueño se puede hacer. Y yo me pregunto qué pasaría con la sociedad si los niños recibieran ese entrenamiento desde chiquitos. Y no estoy hablando de supersticiones de brujos ni de nahuales folclóricos, no. Estoy hablando de entrenamiento perceptual. Es una técnica. Sí. Los niños volarían. Enseguida no tienen tantos prejuicios como uno. Oye, me costó a mí 4 años verme las manos. 4 años intentándolo para verme. Un niño se la ve la primera noche. No hay ningún problema. Sí, totalmente. Muy bien. Jonathan. Y aquí también, bueno, para resumirles un poco, han estado muy activos acá en el chat, y bueno, quisiera combinar todas estas preguntas en una sola, pero bueno, agradeciéndole a Victoria Paz, a Kenneth Pulido, a Carlos Bravo también, a Ro MDSA, es una combinación de todas estas cuestiones que nos han hecho, también de Tree Yoga, que si mal no recuerdo, creo que es Rita Ortiz. Sí. Ajá, entonces, bueno, en resumen, sería ¿qué hábitos alimenticios podemos emprender para iniciar la práctica del Kinam? Es vital cambiar hábitos para el buen desarrollo de las posturas de Kinam y a esto le adjunto, digamos que si, por ejemplo, con Rita, que si nos podrían hablar de los cuellos y de Ro MDSA, que nos comenta que si pudieran desarrollar un poco más de lo que esta práctica nos deja a nivel energético de quien la practica, porque él empezó hace poco y le ha gustado mucho y quisiera, ha tenido visiones al cerrar los ojos, por ejemplo, es lo que nos comenta. Entonces, como un pequeño resumen de todo esto que nos lleva el alimentarnos a la práctica y también qué son los cacuellos, porque creo que se combinan un poco, ¿no? Entonces, si nos pudieran comentar al respecto. Ok, ¿quién quiere? A ver, ustedes. Bueno, mira, la parte de la alimentación es fundamental y
lo lindo de la práctica de Kinam es, mientras más contacto y más escucha tienes de tu cuerpo físico, más asertiva va a ser tu alimentación. Aquí en Kinam hablamos justamente de esta alimentación intuitiva. Hay mucha información de lo que es bueno para uno y quitarse el gluten y quitarse, pero cada persona es un mundo. Y venimos también con herencias justamente de donde vienen nuestros antepasados, y la comida que ellos comían también va a ser buena para nosotros o mala, o no, no mala pues, pero puede afectarnos. Entonces, la parte de la alimentación, pues es lo más, o sea, lo más importante es que vayas escuchando tu cuerpo, por supuesto, quitarte, ¿no?, lo básico, que son las azúcares refinadas, todo aquello que sabemos que puede ser inflamatorio para el cuerpo, ¿no? Aceites cargados, ¿no?, de grasas saturadas no adecuadas para el cuerpo, para digerir. Pero conforme uno vaya siendo más consistente en la práctica, el mismo cuerpo te va a pedir qué necesitas ir dejando a un lado. Entonces, en resumen sería, empiecen por, ¿no?, por lo más básico, pero lo más importante es alimentación intuitiva, que tiene que ver con la práctica y la escucha, la autoescucha del cuerpo, ¿no? No sé si Lili quiera agregar algo. Sí, gracias, Ale. Sí, sí, me encanta lo que estás diciendo. Quería agregar justamente a eso, a que también parte de la práctica es enseñar a escucharnos y que hay muchas formas de alimentarnos porque hay muchos cuerpos y cada cuerpo es un mundo. Y justamente lo que estamos tratando de transmitir es romper esquemas impuestos. No podemos poner un esquema para todos porque no todos los cuerpos son iguales y sería incorrecto desde nuestro lado decir, la alimentación para Kinam debería ser de tal o cual forma, porque primero hay que conocer que cada cuerpo funciona y el metabolismo es único de cada cuerpo. Lo que sí podría hacer como recomendaciones más generales para la práctica es, por ejemplo, recomiendo que las 2 horas previas a la práctica no haber comido pesado o tener ese espacio disponible, pero justamente para que no estemos con nuestro sistema digestivo procesando a full y utilizando energía en eso, cuando vamos a realizar posturas que, como estábamos diciendo anteriormente, van a activar nuestro sistema glandular, hormonal, o vamos a estar creando compresiones en los órganos, y al crear esas compresiones mientras estamos haciendo una digestión, si es muy pesada, no va a ser lo más cómodo para el cuerpo. Entonces, mis recomendaciones generalmente son esas, más de, bueno, si vamos a hacer una práctica, tratar de no comer pesado antes, de hidratarte, por ejemplo, acá hace muchísimo calor ahora, entonces hidratarte bien para la práctica. Pero después el día a día es más aprender a escuchar nuestro cuerpo. Y después, como tip general, quizás alejarnos más de todo lo industrializado y procesado y los azúcares refinados y volver más hacia lo natural. Pero después sí, cada cuerpo es un mundo y hay que aprender a escucharlo y a saber bien qué nos conviene a cada uno. Así es. Así es. Si me permite, coincido con lo que están diciendo. Después de haber probado varios sistemas de dieta de la época del yoga, del hinduismo, de otros lugares, de otras historias por las que he transitado, mi conclusión es que lo que vale la pena, como ustedes dicen, es escuchar el cuerpo y no comer cosas indigestas. Así. He notado que cuando se siguen ciertas dietas, a menos que lo hagas durante, por ejemplo, una semana por algo, por una razón médica o algo, pero cuando ya se incorpora como forma de vida, yo he notado problemas. Cuando no se escucha el cuerpo, cuando se escucha lo que dice un gurú o lo que dice un libro, después de un tiempo he notado problemas. Lo noté en mí y lo noté en otras personas, pero tampoco quiero hacer una generalización, quién sabe, ¿no? De todas maneras, en Kinam no hay ninguna prescripción ni prohibición dietética. Pero sí el consejo de excelente eso, de hidratarse, de comer sano, más bien ligero, sobre todo antes de hacer las prácticas y de aprender a ver, las técnicas nahuálicas requieren el cuerpo ligero. No puedes meterte a tratar de soñar o de meditar algo así si la mayor parte de la energía se te va para el estómago. Exacto. Es una cuestión elemental, no hace falta ni decirlo mucho, ¿no? Y esto entra en la segunda pregunta que hicieron, que es la de efectos energéticos de la práctica. En realidad es al revés. Necesitamos energía para obtener energía.
Por principio hay que tener un poco de energía. Una persona sin energía no se interesa por refinarse, por cultivarse, y mucho menos por cultivarse con algo que tan extraño como una técnica que viene de América. ¿Ves? Es decir, el solo hecho que te intereses por algo así significa que ya tienes energía. Debes saberlo y debes atesorar eso. Debes empezar a vigilar aquellas cosas que te quitan la energía. Tú sabes bien lo que te quita la energía. Preocupaciones tontas, implantes mentales, creencias estúpidas que carga uno toda la vida, la adicción a las relaciones desgastantes, en fin. Preocupaciones sobre todo que están puestas ahí para que uno esté distraído todo el día. Eso es lo más que quita la energía. Es necesario ahorrar un poco de energía, pero al mismo tiempo ese poquito que tienes, ese extra, hay que invertirla rápidamente en las técnicas, porque si no, el cuerpo se adapta al nuevo estado energético y lo sigue usando en puerilidades, en cosas absurdas. Así que cuando tengas un empujón, por ejemplo, el primer día de clase, tu mente está callada, estás observando todo, trata de mantener eso, a ver si puedes. Ya el segundo día estás más confiado y después de una semana ya tú eres el rey del salón de clase, otra vez volviste a la. Entonces tienes que buscarte otra forma de estar atento, porque de eso se trata. El universo es un espacio extraño y es mejor estar atento. Si estás atento, vas a empezar a descubrir tu oportunidad, vas a descubrir también los problemas que puede haber ahí. La energía entonces llama a la energía una vez que le coges el gusto a una técnica nahuálica. Vamos al caso de, a mí me pasó, te hablo de lo que me pasó a mí. Al principio descartaba por completo la posibilidad del ensueño. Eso me parecía tonto, hablar del ensueño, porque yo lo entendía como sueño. Y decía, ¿para qué le voy a prestar yo atención a los sueños si los sueños son falsos? ¿Por qué le voy a prestar atención a eso? Pero un día me lo planteé al revés y me dije, ¿por qué no le voy a prestar atención a los sueños si precisamente ahí se está moviendo el subconsciente? Ahí están pasando montones de cosas que yo no sé. ¿Por qué voy a dejar esa área oscura? Entonces traté de ensoñar, me costó mucho trabajo, pero cuando lo conseguí, ya no podía estar tranquilo la noche que no ensoñaba. ¿Ves? Así, probé un estado superior de conciencia y ya no quería regresar a... muchísimas personas me han dicho, es que estoy trabado, no ensueño, llevo meses que no puedo ensoñar. Es decir, lo que antes ni siquiera te dabas cuenta que estaba pasando, ahora no lo aguantas, no lo soportas, porque es como usar una ropa sucia o como algo así que ya te incomoda. Uno se va refinando poco a poco. Es intentarlo. Digamos, el trabajar desde el silencio interno. Yo recuerdo que en una época no había silencio interno ahí. Pero ahora volver a la época en que mejor ni hablo de ciertas cosas, ¿no? El silencio ya es el clima, el estado en que hay que trabajar. Y cuando falla ese silencio, un problema de, no sé, una enfermedad o algo, que la mente se empieza a contaminar, me molesta. Mi respuesta a quienes me escriben, me preguntan esas cosas, es: si sientes molestia, si te sientes trabado, si sientes que no estás avanzando, qué bueno, ¿ok? Qué bueno, malo que no lo sintieras. Cuando no lo sientas, preocúpate. Pero si sientes eso, quiere decir que estás alerta, estás sensible. Y es ese estado de sensibilidad el que hace que uno crezca, el que provoca la evolución. Sí. Y también estaban preguntando sobre los cuecuellos, por si Frank, ¿quieres tú entrarle? Bueno, si usted quiere platicar, digamos, sobre este asunto, un consejo de partida: no lo vean como algo, como una nota cultural, como aprender a contar 1, 2, 3, 4, entonces son 7. No es por ahí. Observen si ustedes mismos descubran. A lo mejor uno de ustedes no tiene 7, sino 8, otro puede que tenga 6. Mire, estoy, digamos que, bromeando con la situación. Pero obsérvense, encuéntrenlos en ustedes mismos. No se trata de órganos misteriosos que se puedan activar por medios mágicos ni nada de eso, no es eso. Se trata de sistemas de funcionamiento de nuestro ser integral, no solo el organismo físico. Funcionamos en diferentes capas. Y si descubrimos cuáles son estas, vamos a encontrar los medios para activarlas y también para contener lo que no nos conviene.
digamos que el entrenamiento de los centros energéticos, que antiguamente le llamaban Sisimime, se llamaba en plural, es toda una división, una dimensión. De Quinan, vamos a decir, un tercer nivel. Así como las técnicas nahuálicas nos enseñan a explorar nuestros 4 vehículos, que son como una horizontalidad, los 4 rumbos. El entrenamiento de los centros de percepción nos estira hacia arriba, nos lleva para arriba. Eso es demasiado complejo para tratarlo con 2 palabras, pero es lo que te puedo decir por ahora. Ujú, ujú. Sí, y no sé, Lili, si quieras, ¿no? Hacer la analogía con, ¿no? Con lo que mucha gente ya conoce como los chakras, que sepan, ¿no? Que entiendan un poco de qué son los cuecuellos, esta analogía que Sí, puedo hacer para aquellas personas que... sí, porque acá, bueno, de hecho en la mayor parte del mundo son conocidos como chakras, pero son los mismos puntos, los mismos centros perceptuales. Al fin y al cabo son centros donde se moviliza energía y podemos justamente transformar en energía disponible. Por ejemplo, a través de mi experiencia puedo decir que con la técnica nahuálica de la recapitulación me di cuenta de que podía colocar un montón de energía disponible también en los centros a través de recordar y darme cuenta cuántas veces estamos en automático, por ejemplo, algo tan simple como eso, como cuando recapitulamos y pensamos en el día, decir, uy, cuando empecé a recordar me di cuenta todas las veces que no estuve presente, que no estaba ahí realmente, que era como que mi mente está en automático. Y cuando estamos en automático también es una forma de fugar energía, de perderla. En cambio, cuando podemos darnos cuenta de eso y tomar presencia y conciencia, para mí eso es lo que más activa los centros. Por lo menos yo lo puedo sentir así, o cuando trabajamos posturas que nos ayudan a abrir mucho el pecho y estamos estimulando Xochitl, el centro de la flor, del corazón. Ahí es ahí donde más se puede sentir que esa energía se está poniendo disponible en ese punto, en ese lugar que se activa, y eso también te moviliza un montón de cosas que luego te quedan a lo largo del día, a lo largo de la semana, como que hasta una cuestión de actitud, te diría, de cómo uno va a enfrentar la vida, a enfrentar las cosas, y con el simple hecho de trabajar movimientos, bueno, físicos, pero que tienen esta implicancia en nuestra energía. Así es. Y para complementar eso que dice Lili, los cuecuellos o estos vórtices energéticos que están alineados, ¿no? Con nuestro cuerpo físico, el simple hecho de llevar la atención a cada uno de ellos moviliza la energía y los hace presentes. A lo mejor al principio es una sensación casi imperceptible, pero si logramos mantener ahí la atención un poco y visualizar, ¿no? Ese centro o ese círculo de luz o como cada quien, ¿no? Lo perciba, pero simplemente el llevar la atención a ese lugar empieza a mover la energía, empieza a despertarlo y se empieza a sentir. Y lo lindo es eso, que cada uno lo puede percibir de una forma diferente y nos ayuda pues a estar pues más alineados. Justamente es como este engranaje que mantiene al cuerpo erguido y que mantiene a la energía fluir a través de este como catalizador que es el cuerpo físico, ¿no? A través de ahí, de este cuerpo, podemos manejar esa energía y trabajar estos centros perceptuales que van a ir despertando diferentes cosas en el cuerpo, diferentes percepciones, diferentes sensaciones, diferentes emociones. Y eso es lo lindo del trabajo con los cuecuellos, que también es, ¿no? Es, pues, ¿no? Otra cosa, es otro lenguaje y como dice Frank, llevaría muchísimo tiempo hablar sobre la implicación de los cuecuellos y sus, ¿no? Y sus resultados, ¿no? En el cuerpo físico, emocional, los 4 vehículos también. Si me permite, quiero muy brevemente referirme a algo que me acaba de decir aquí. Estaba escuchando Mónica y me acaba de decir, a ver, en el tema de la visualización de los centros, ¿cuánto hay de sugestión y cuánto hay de objetivo? Bueno, a ver, te pongo un ejemplo. Piensa en una pared hecha con unicel reforzado con varillas. El corazón de esa pared es aire.
Pero una vez que la trabajas bien, se pone fuerte, puedes caminar por encima de eso. Y puede servir para construir otras cosas. Tienes que partir, por supuesto, de una sugestión, porque esto que estamos intercambiando aquí son sugestiones. Como sugestiones pensamos. Las palabras, cada palabra es una sugestión. Eso es lo que significa significado. Entonces, partes de una idea sugestiva primero, pero no la aterrices demasiado. Porque si ya empiezas a verle a los centros tantos pétalos, tantos colores, tantas cosas, ya te fuiste para la literatura mágica. A ver, esto es un asunto práctico. ¿Ves? Por ejemplo, tenemos el caso del centro sexual. ¿Realmente necesitas que yo le ponga colores y pétalos y demás? Todo el mundo sabe cómo funciona eso, dónde funciona y dónde está el centro. Ahí no cuesta ningún trabajo concentrarse. Bueno, vamos a pasar ahora al centro de los chamanes. Pues ahí cambia la cosa porque es una experiencia mucho menos común, ¿verdad? Pero es parte de tu legado biológico y psicológico y energético, para hablarlo con más objetividad. Y por supuesto que si empieza con una sugestión, eso puede crecer, siempre que la sugestión sea cuidadosa. Si caes ya en cuestiones de superstición, puede que la persona se desvíe para otro lado. Pero decir, a ver, de pronto vamos a concentrarnos en tal punto, no quiero decir, bien, y vamos a sostenerlo ahí. Es lo que tú dices, después que sostienes un rato, empiezan a ocurrir cosas. Hay otra forma de enfoque y es esta. Ustedes lo sabrán mejor que yo. Determinadas posturas te llevan la atención a determinado lugar a lo largo del tracto de la columna vertebral. Es así, es inevitable. Estamos hechos de ese modo. Por lo tanto, se trata de un asunto práctico. Esta es mi respuesta, Mónica. No hay una definición tajante. Es como en el tema del alimento. No hay una receta tajante. Ahí tienes que observarte y ver hasta qué punto tú misma está funcionando. Eso sí. Cuando se activa la sexualidad de un organismo, ese organismo lo sabe. Cuando se activa, por ejemplo, el potencial chamánico, ese organismo lo sabe y resuena en un punto nítido y así sucesivamente. Luego, es asunto de buscar. Tampoco vean los cuecuellos como un rosario de grados que vamos ganando porque vamos ascendiendo y ahora ya soy un gurú y tengo entonces una rosa en la cabeza, un loto. No, son cosas de literatura folclórica medieval, ¿ok? No son grados. Son desarrollos normales, biológicos, no culturales. El resultado de eso es un ser humano pleno, no necesariamente un gurú con un turbante. Entonces, pues vale la pena buscar esa activación. La pregunta, siempre yo me trato de poner las cosas en negativo. ¿Qué pasa si no desarrollo ese potencial? ¿Estoy ganando algo con eso? Estoy perdiendo oportunidades. Por lo tanto, más vale desarrollar eso, observar lo que está ahí. A mí me sorprende, esto es entre nosotros, pero a mí me sorprende que la biología y la psicología no partan del sistema de los centros de percepción. Porque una vez que empiezas a ver su funcionamiento, tú dices, pero si este es el guión de la evolución de los seres vivos en la naturaleza, de mi evolución como individuo, de la evolución de la sociedad, este es el guión, sin forzar nada. Y también puedes percibir cuando hay una disfunción, cuando algo va mal. ¿Ves? Sí. Por ejemplo, activo esto, activo aquello, pero esto no. Aquí hay un problema. Ahí es donde hay que trabajar. Lo que yo veo, Frank, es que nos han educado a trabajar con solo lo visible. Y la no materia y lo no visible no existe. Entonces, eso es superstición, eso es, no es real porque no es comprobable de alguna manera. Entonces, ¿cómo empezamos a acompañar a la gente a confiar en la percepción de lo no visible? No hace falta fe. No hace falta fe. Vamos a partir de lo que ya conocemos. Por eso, pero cuando la gente no tiene mucho contacto con el cuerpo físico, a veces, como tú dices, esa mini sugestión que les ayude a empezar a percibir, claro, es el empujón que necesitan para decir, ay, de veras, sí siento, sí siento algo en este si es medido ese empujoncito, funciona. Si es exagerado, ya pues, es peor. Pero pueden usar recursos muy simples. Por ejemplo, así como no hay duda alguna de dónde resuenan en nuestro ser las funciones sexuales, tampoco tenemos duda por lo general de dónde resuena, por ejemplo, el ego. Cuando alguien te mira cortado en la calle o te da un empujón, ¿qué parte de tu cuerpo resuena?
No tienes duda de dónde se te forma un nudo cuando tienes que tomar una decisión. ¿Ok? Son cosas elementales. No lo puedo ver físicamente, pero está ocurriendo. Se podría medir médicamente. Por eso te digo que me sorprende que este tema no haya entrado en la ciencia. Y yo pienso que realmente no va a haber ciencia psicofísica, ni medicina, ni nada en el sentido antiguo del término, mientras no se tome en cuenta el plan de desarrollo que nos ha implantado la naturaleza. No es algo cultural. Pero bueno, como ven, ya me estoy extendiendo sobre ese tema. Bien. Muy bien, muy bien. Oye, por mí ya podemos ir terminando porque ya empieza a ser un poco tarde y las preguntas que quería hacerle a Lili ya se las hice. Solo te voy a pedir que me digas después cómo está el asunto porque me escriben bastante de Argentina y yo percibo que hubo mucho desarrollo allá de la línea castanédica. Sí. Y me pregunto, ¿qué puede atraer a una persona que hereda una civilización tan formidable como la de Tahuantinsuyo a la Nahua y la Toltecayo? Ese tema a mí me tiene pensando. Sí, sí, totalmente. Pero igual creo que hay más relación de la que conocemos. Pero bueno, cuando uno también empieza así, empieza a conocer al hermano, nos damos cuenta de, wow, sí, es mucho más parecido de lo que creemos. Pero sí, sí hay mucho interés y esperamos que sí, que siga creciendo, bueno, a través también de estas prácticas y estos espacios. Es como lo que platicábamos ayer, Lili. Me decías de la palabra equivalente al tequio, por ejemplo. Claro, sí, la minga. Exacto. ¿Y en La minga, qué, La en qué minga. está? Claro, la minga viene de la palabra quechua minca, y después minca, y que significa trabajo comunitario, trabajo en grupo, trabajo en pos de un bien común. Y es muy parecida a la palabra tequio. Sí, así como esas hay un montón como de similitudes. Sí. Claro. Algún día a ver si podemos platicar de eso. Me gustaría escuchar también a quienes ya han investigado un poquito más eso allá en la zona andina, porque a mí me tiene fascinado este tema y pienso que la humanidad debe conocer. Pienso que puede haber sorpresas. También hay que tener en cuenta que aquella zona es mucho más grande en extensión que Anáhuac. Entonces, pues, y además hubo mucha más destrucción de todo, pero también quedaron comunidades aisladas, que todavía hace un siglo eran comunidades completamente, todavía hoy hay comunidades allá que no se han contaminado. Entonces, es cosas que me llaman la atención. Sí, 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 totalmente. Qué bien. Pues muy bien. Compañeros, les agradezco muchísimo todo esto. Chignahui, por mí, Sí, a nada ver qué más tiene que decir. para cerrar, entendemos que, bueno, ya sabemos del curso de Lili, pero pues aprovechando, si nos pudieras repetir los días y horarios, que también, bueno, haremos la transmisión de las pláticas que estén desde acá hacia allá y quedan registrados, en dónde quedan registrados, dónde pueden ver los anuncios y también nos comentaba Sale que ibas a tener una sesión, También. si nos puedes anunciar sobre eso y otra de dónde se pueden tomar cursos que, bueno, por ejemplo, si están en Argentina, hay sesiones de KINAM en línea y también para los que están aquí en México, donde pueden tomar cursos ya sea en línea y presenciales, si nos pudieran dar detalles sobre eso. A ver, Lili, empieza. Es un montón de cosas, pero sí, bueno, el curso que vamos a dar acá en Argentina va a empezar este mismo viernes, es el viernes 3 de marzo y son 4 encuentros, entonces finaliza el viernes 24 de marzo. El primer encuentro vamos a tener charla con Frank, el segundo charla con Ale, el tercero vamos a tener al abuelo, a Chucho, a Jesús Edmundo Yeyejecatl, y el cuarto nuevamente con Frank, finalizando con lo del ensueño. Y después las clases en línea de KINAM se pueden conectar porque son, bueno, por lo menos que son en línea desde cualquier lado, desde Argentina o desde México, y hay diferentes horarios. Ahí se pueden meter en la página de Agora Lucis, entrar en la sección que dice KINAM, y ahí pueden ver todos los facilitadores, los diferentes horarios y las diferentes modalidades. Y de paso también Ale y Delia van a dar un retiro en abril también en Tulum, y con Mon también vamos a realizar otro en abril, así que también vamos a pasar la información de eso. Sí, pero es en Chambalanté. Una pregunta. En Chambalanté, no en Tulum, sí, perdón. No, Chambalanté. Oye, una pregunta, Lili. Quienes quieran comunicarse ahora contigo, tú podrías
poner tu referencia, un correo o algo Ah, ahí. sí, yo Dígalo siempre aquí. comparto mi Instagram acá en el chat, sí, o el Sí, WhatsApp directamente, porque el WhatsApp está en todos los flyers que armo y la publicidad, yo no tengo problema que me pregunten tampoco por WhatsApp. ok. Y sí me escribieron por privado para preguntarme sobre formaciones y también los derivé a la página de Agora Lucis y en la sección de Kinam, donde ahí se pueden ver las que se están dando formaciones. Porque me Exacto. preguntaron si estaban dando acá en Argentina por ahora no. Ojalá que sí, es mi sueño que sí, que en algún momento se haga. Pero bueno, por ahora sí las formaciones siguen ahí en México y entonces los derivé a esa página. Ahora voy a escribir igual acá también en el chat. Buenísimo. Sí, vamos justamente el siguiente fin de semana cerramos nuestra formación con la segunda generación y abrimos la tercera generación de profesorado de Kinam en julio. Creo que es el fin de semana del 7, 8 y 9, me parece, de julio, pero bueno, igual en Agora Lucis ahí van a poder ver las fechas de la siguiente certificación. Lili es nuestra primer generación, es profesora egresada de la primera generación de INAM, y Monse también. Y bueno, pues cualquier información ahí directo en Agora Lucis o también en mi celular o en donde quieran, a mi correo, Instituto Kinam también, que Chignahui tiene por ahí también los datos, pero pues cualquier cosa también, aquí estamos para darles información sobre Kinam. Muy bien. Muy bien, muy bien. Sí, ahí lo puse en el chat, no sé si se ve. Ah, correcto, sí. Buenísimo, Ok. buenísimo. Y voy ¿Algo a más, poner, Chignahui? Muy bien, pues nada más sería agradecerles a ustedes y pues a los que están allá en Argentina que aprovechen las clases porque pues, tenemos que traernos otra vez a Lili por acá, así que aprovechen ahorita que está allá y pues ya lo así siguen ahí es. en las redes sociales. Les respondemos cualquier pregunta y bueno, gracias a todos por haber estado aquí con nosotros. Perfecto. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias por su tiempo, por compartir y por el apoyo. Me encanta la unión México-Argentina. Muy bien, gracias. Ahorita, entonces, suerte, Lili, en tu curso y nos vemos. Bye. Gracias, nos vemos prontito. Gracias a todos. Saludos, buenas tardes. Bye, gracias.